¿cómo están amigas y amigos de Impacto Financiero? Les saluda Gisela Canales, experta en educación financiera y fundadora de la plataforma educativa Dele Peso a sus pesos. Hoy vamos a hablar pensando en los emprendedores, todas estas personas que están iniciando negocio o están buscando cómo hacerlos despegar. Y es respecto al margen de ganancias. Generalmente hemos podido observar con las consultas que recibimos y las interacciones con distintos emprendedores que hay una confusión respecto a cómo definir el margen de ganancia, cuál es el porcentaje adecuado y si tiene que ser un margen con respecto al precio de venta o con respecto al costo. Todo eso y más te vamos a quedar en este segmento. Vamos a empezar con definir qué es el margen de ganancia. El margen de ganancia es esa diferencia que queda después de que se cubren los costos. Si yo, por ejemplo, vendo camisas y yo compro las camisas hechas, ojo, no es lo mismo comprarlas que elaborarlas, ese sería otro proceso para calcular el costo. Yo las compro hechas, ¿a cuánto me sale la media docena? X cantidad, ok. Pero la mayoría de los emprendedores, ¿qué es lo que hace? Sobre ese monto le aplica un porcentaje y dice, bueno, ese es el precio de venta. Pero hay un gran error. Aquí están omitiendo pasajes para irlas a comprar o el precio que pagaron para que se las llevaran, la recarga a través de las cuales o plan de internet a través del cual se van a comunicar con sus clientes, si tienen algún tipo de pago de impuestos en caso de que ya estén registrados, la bolsita o el empaque en el cual vas a entregar esa camisa, si la das al crédito, cómo se va a financiar ese tiempo, ese periodo en que no te va a pagar el cliente. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo el salario de la persona. ¿Será que te vas a fijar un monto en concepto de salario fijo para todo el mes? Bueno, en ese caso vamos a ver cuántas unidades vendemos al mes y hacemos una estimación. Si no tenemos un volumen lo suficientemente estable, tendríamos que fijar un salario por camisa. Por decir un número, bueno, por cada camisa yo me voy a pagar 150 córdobas de salario. Ojo, salario, no ganancia. Entonces, cuando yo sumo que si la camisa a mí me costó 300, más el pasaje, más la recarga, etcétera, etcétera, más mis 150, el costo de la camisa, por decir un número, es 500. Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, le quiero ganar, supongamos, el 20% y dicen, ese 20% se lo aplican al costo. O sea, ¿cuál es el 20% de 500? Y lo subo y ese es mi precio de venta. Y esto es un error. Ese 20% tiene que ser sobre el precio de venta. Vos deberías estar al tanto de aproximadamente cuál es el rango de precios, no solo de ese tipo de camisa, sino ese tipo de camisa en comercios similares al tuyo. Estamos claros que tenemos que observar quién es nuestro cliente al cual nos estamos dirigiendo y con base en eso cuánto está dispuesto o dispuesta a pagar. Si ponemos, por ejemplo, que el precio de venta va a ser aproximadamente, ¿verdad? Queremos ir definiendo, ok, le sumo el porcentaje o más bien veo cuál es el monto sobre ese monto, ya me enredé, perdón, voy a recapitular. Entonces, para determinar el margen de ganancia, vos vas a saber primero cuál es el costo unitario de esa prenda o del tipo de producto que estás queriendo comercializar. Y luego vamos a aplicar el porcentaje sobre el precio de venta. Es bueno aquí hacer ese análisis, esa investigación de mercado de a cuánto regularmente se venden este tipo de productos y con base en ello tratar de identificar, ok, si mi costo, por decir algo, es 500 y el precio de venta oscila entre 700 y 800, ok, si yo lo vendo a 700 porque quizás mi público es un segmento con menor poder adquisitivo, ¿cuánto realmente me quedaría de margen? Tratando de ser realistas. O sea, al final esto no es un tema de aplicar directamente un 20, un 30, un 40%, sino ir poniendo en la balanza cómo andan tus costos, cómo andan el rango de precios para ese mismo segmento, de modo que puedas identificar un margen de ganancia adecuado. Para los emprendedores que venden volúmenes pequeños, yo les recomiendo en la medida de lo posible, nunca bajarse de que el 20% del precio de venta sea en concepto de ganancias, siempre y cuando ya se haya contemplado en los costos tu pago. Sé que puede sonar un poquito confuso en este momento sin los números exactos de tu producto, pero trata de hacer el ejercicio. Recordá, primero identifica todo lo que necesitas para ofrecer tu producto o servicio. Llegamos a un monto que representa el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta a mí llevarlo hasta las manos del comprador o ofrecer ese servicio, brindarlo.
y cuál es el rango de precio. Entonces todo esto tenemos que ir viendo para llegar a un porcentaje adecuado. Si hablamos de rango estimado, se habla entre un 20 y un 40% como márgenes de ganancia aceptables, pero como les decía, en el caso de los emprendedores, yo sé que a veces se pueden usar estrategias de precios reducidos para llegar a más personas, pero nunca te bajes de ese 20% o de lo contrario vas a estar percibiendo márgenes muy chiquititos. Recuerda que no es lo mismo un 20% de 1000 unidades que vendas cada mes a que sea el 20% de 3 unidades. ¿Okay? Recordad que muchos temas sobre negocios y emprendimiento puedes encontrarlo en las redes sociales de Dele Peso a sus pesos. Si quieres seguir aprendiendo, puedes ir a seguirnos a cualquiera de las redes sociales. Mientras tanto, seguimos educándonos e informándonos acá en Impacto Financiero.